Vamos todos a Números 13:1. Números 13:1. Vamos a ver un tema que el Dios Todopoderoso puso en mí hace 3 semanas. Recuerden que estamos hablando de una serie que se llama Los desiertos en tu vida. Y dentro de este tema está un desierto que se llama el desierto de Parán. El desierto de Parán. Esta sería la tercera prédica que hablamos acerca del desierto de Parán. Y vemos que en este desierto hay circunstancias que ocurren cuando nosotros no estamos bien firmes en el Señor. Cuando tú y yo fallamos en el Señor, cuando no estamos en una oración constante, cuando no estamos en una comunión constante con Dios, nuestro espíritu empieza a decaer, nuestro espíritu empieza a desfallecer. Y cuando eso ocurre, nosotros empezamos a movernos por nuestra fuerza, empezamos a movernos por nuestra inteligencia o empezamos a movernos por nuestro corazón, pero nos olvidamos del Dios Todopoderoso. En este desierto de Parán, como lo he explicado en otras prédicas, este desierto de Parán tiene 2 connotaciones, como casi siempre las palabras en hebreo: una positiva y una negativa. La positiva es de que en este desierto, a pesar de las circunstancias difíciles que estés viviendo, tú puedes perfeccionarte a ti mismo por medio del poder del Espíritu de Dios. Puedes embellecerte, puedes crecer y madurar en el Espíritu. Esa es la connotación positiva. Parán quiere decir ornamentar, quiere decir poner belleza en tu espíritu o poner belleza en ti. Pero la palabra negativa quiere decir crecer en vanidad, crecer en soberbia, crecer en cosas que no traen edificación al espíritu. Entre ellas, como dije, vanidad. ¿Ok? Entonces vamos a leer en el capítulo 13:1, y dice así. Dice: espías enviados a Canaán. Números 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. De ahí nos brincamos hasta el 25, al versículo 25, y dice así: al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra, fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad que emana leche y miel. Estos son sus productos, solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto ahí descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev, el hitita, el amorreo y el jebuseo ocupan la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Y con esto termina ese capítulo, aunque sigue hablando el capítulo 14 también acerca de los gigantes y acerca de todo lo que habían visto en ese territorio. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que no solamente nos permita ver gigantes,
sino que nos permita que la llenura de su Santo Espíritu esté con nosotros para vencer los gigantes. Porque el gran problema es que del hombre carnal ve el problema, se espanta, se atemoriza y huye. Pero el hombre espiritual ve el gigante, ve el problema y va enfrente de él, lo combate y lo derrota y le corta la cabeza. Así que es lo que hoy en este día estamos tratando de que tú vayas comprendiendo. Hoy el Dios Todopoderoso quiere manifestar su gloria sobre ti para que tú seas un David, para que tú seas un matador de gigantes. Lo que el Dios Todopoderoso quiere es que ahora dejes de tenerle miedo a las circunstancias, a los problemas, a las cosas adversas que se presentan en la vida y comiences a creerle verdaderamente al Dios Todopoderoso. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que Él nos muestre cómo debemos de enfrentar nuestras situaciones. Padre, hoy yo te pido, Padre Celestial, que tú derrames de tu gloria sobre cada uno de nosotros, que tú manifiestes tu poder sobrenatural, mi Dios, que veamos lo que tú ves, Señor, que oigamos lo que tú hablas, Señor. Padre, que manifestemos lo que tú eres. Te pido, Padre Celestial, dota de poder sobrenatural a cada uno de tus hijos para vencer sus gigantes. Manifiesta tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, mi Dios, y que tu gloria los inunde de tu gracia. Esos dones inmerecidos, Padre, que les dan la capacidad y la preparación a tus hijos para seguir adelante ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier tribulación y tentación, Padre, porque tú nos has capacitado de tu poder y de tu gloria. Haznos crecer en el Espíritu, Padre, y quita de nosotros toda carnalidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Mis amados, como dice el dicho, de tal padre es el hijo. Y yo me pregunto, tú, padre de familia, ¿cómo eres? Lo que es el padre es la familia. Por eso es tan importante que el Padre de Dios, el Hijo de Dios, los hijos de Dios que son padres, sean padres embestidos de la autoridad y del gobierno de Dios, para que puedan transmitir a sus hijos esa enseñanza que Dios les ha puesto en él, en el Padre, para hacer que sus hijos sean confiados, que sean seguros, crezcan en la protección y crezcan a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Así que, mis amados, hoy tú tienes una responsabilidad muy fuerte, ser un ejemplo vital, un ejemplo de vida para tus hijos. Y hoy, aquí en México, estamos celebrando el Día del Padre. Hoy quiero felicitar a todos los papás que hoy se encuentran en esta casa, pero recordando que el mejor padre que tenemos es el Dios Todopoderoso. Y denle un aplauso al Señor. Está bien. Recordando que el Dios Todopoderoso nos ha dicho que nosotros tenemos que ser imagen y semejanza de Él. Así que, padres de familia, tienen la vara puesta, la vara de Yeshua. Seamos imagen y semejanza de nuestro Creador. Así que no nos conformemos por menos. Vayamos a que cada uno de nosotros, día con día, vayamos creciendo en esa gloria, en ese poder, en esa unción, en esa imagen, en esa semejanza de nuestro Creador. Amén. El hombre que se detiene comienza a morir. Por eso los hombres tenemos que crecer día a día en el Espíritu, para que nuestro espíritu no muera. Amén. Espero explicarme bien para que usted comprenda. Amén. Vamos entonces a desglosar esta enseñanza que el Dios Todopoderoso ha puesto a nuestras vidas y podamos entender lo que Dios quiere hoy hablarnos. Dice entonces en su palabra que Dios había propuesto, más bien Moisés le dijo al pueblo que Dios les decía que tenían que ir a conquistar la tierra de Canaán, que Dios les decía que era una tierra buena, agradable y perfecta, en la cual había bendición, en la cual fluía leche y miel, sinónimo de crecimiento espiritual la leche y la miel de gozo y alegría que tendrían en esa tierra a través de la producción que tuvieran en el trabajo que hicieran sobre esa tierra. Entonces vemos que el pueblo de Dios no le cree a Dios que es una tierra buena, agradable y perfecta y que Dios se las iba a dar.
A pesar de que habían vivido en medio de la salida de Egipto y en medio del desierto, habían visto portentos, milagros, maravillas, habían visto tantas cosas maravillosas que Dios había hecho en sus vidas, ellos seguían con un corazón duro, con un corazón incrédulo. Y yo me pregunto hoy si el pueblo de Dios, si la casa del Dios Todopoderoso está bajo ese diseño de los israelitas en el desierto, con un corazón duro, con un corazón incrédulo. Y usted debe de analizar qué tan crédulo o qué tan incrédulo está siendo hoy en día. Pero Dios nos llama a que tenemos que aprender a escucharlo a Él, solo a Él. Porque cuando tú escuchas al hombre, lo único que hace el hombre es poner miedo, pone temores, inseguridades en tu vida. Por eso es necesario que cada uno de nosotros que hemos crecido y creído en el Espíritu de Dios, nosotros estemos siempre meditando en la palabra de Dios, siempre buscando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios para que crezcamos y nuestro espíritu no mengüe, no se apague. Amén. Hoy en día vemos muchos hijos de Dios que sus espíritus hoy están apagados. Sus espíritus están llenos de temores y de miedos que no son capaces de venir a la casa de Dios, donde el Dios Todopoderoso se manifiesta para darles gozo y seguridad, para darles protección y darles sanidad. No son capaces de creerle al Dios Todopoderoso. Por eso hoy las iglesias de Dios están vacías, porque no son capaces de escuchar el Espíritu de Dios. Dicen ser hijos de Dios, dicen escuchar a Dios, dicen meditar en Dios, pero no le creen. ¿Serán verdaderamente hijos de Dios? ¿O serán simpatizantes del cristianismo? Y cada uno de los que está escuchando en las redes sociales tiene que meditar. ¿A quién le está creyendo? ¿A las noticias? ¿A quién le está creyendo? ¿Al hombre? ¿O le estás creyendo a un Dios todopoderoso que está firme en tu corazón y a través de su palabra, en tu Biblia? Yo creo que a lo mejor esos hijos de Dios temerosos, acobardados, pusilánimes o medrosos, yo creo que no han de estar leyendo su palabra, no han de estar leyendo su Biblia en sus casas, porque siguen todavía escondidos. Pero sí son capaces de ir a trabajar, porque sí van a trabajar, pero no son capaces de venir a la iglesia de Dios. Pero sí son capaces de ir a comprar el mandado. Sí van a comprar el mandado, porque no se pueden quedar sin comida, se mueren. Pero no son capaces de venir a la casa de Dios. ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? ¿Hasta dónde va a avanzar nuestro espíritu o dónde se va a detener nuestro espíritu? El Dios Todopoderoso le dijo claramente a Moisés: la tierra que te he prometido, la tierra que les he dicho, es una tierra buena, perfecta, correcta para que ustedes habiten en ella. Yo se las voy a dar. Fíjate lo que son las cosas. El pueblo de Israel no tuvo que pelear contra los egipcios. Era un ejército mucho más grande y más poderoso que los de la tierra de Canaán. Y salieron sin tener que morir ninguno. Salieron bajo la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Salieron con riquezas. Vivieron en el desierto durante más de un año antes de entrar a la tierra de Canaán, o que se les dijera que entraran a la tierra de Canaán. Vivieron de la provisión de Dios. Vivieron del maná. Vivieron del alimento que el Dios Todopoderoso les mandaba a través del maná, a través del cielo. Su maná, el alimento de los ángeles. Ese maná, lo que comían, lo que se imaginaban, era lo que comían. Así era el sabor del maná. Ellos veían cómo se abrió el mar, vieron cómo se abrió el mar rojo. Ellos vieron la columna de fuego, vieron la nube de su gloria. Y ellos tenían todo lo que necesitaban. Vieron que sus vestiduras no se desgastaban. Vieron que sus zapatos crecían conforme sus hijos iban creciendo y nunca se desgastaban. Vieron tantas maravillas, vieron de la roca salir ríos de agua, de rocas saliendo ríos de agua para alimentar más de 3 millones de personas, 3 millones de israelitas más 1 millón de extranjeros que se decidieron unirse al pueblo de Dios. 4 millones de personas. Vieron tantas maravillas y aún así seguían dudando. Tú has visto tantas maravillas
que Dios te ha salvado, que Dios te ha sanado, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha multiplicado, y sigues dudando, pensando que por estar encerrado nada te va a pasar. No sabes de qué has de morir y vives en un arraigo domiciliario. Vives encerrado sin disfrutar la libertad que Yeshua ya dio a tu vida. Entiende, mi amado, es mejor estar en los atrios de Dios que 1000 días fuera de Él. Apréndelo, mi amado. Veamos cómo entonces el Dios Todopoderoso le está diciendo en Deuteronomio 1:21, mira, Yahweh tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posesión, como te prometió Yahweh, el Elohim de tus padres. No temas ni te desanimes. Yahweh le está diciendo al pueblo de Dios que Él va a pelear la batalla, que Él va a conquistar, que Él va a derrotar a sus enemigos, que solamente tiene que hacer es caminar a la tierra prometida y todo va a estar hecho. Lo que Dios te está diciendo a ti es: camina en la seguridad de la palabra de Dios y todo está hecho. Nada tiene por qué tocarte, pero camina en la seguridad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a pensar, cuando ha taladrado nuestra conciencia, los medios de comunicación, entonces empezamos a creerle más al hombre y a los medios de comunicación que al Dios Todopoderoso. ¿Será porque escuchamos más los medios de comunicación que al Dios Todopoderoso? Sí. Mire, nosotros casi no oímos noticias. ¿Por qué? Porque las noticias son sensacionalistas. Tienen que ser exageradas para poder venderlas. El problema es que siendo tan exageradas, lo único que hacen es corromper el espíritu humano, hacerlo decaer, hacerlo caer, hacerlo desmayar. Pero vuelvo a repetirte, el Dios Todopoderoso iba a pelear la batalla de los israelitas en Canaán. Ellos no tenían que hacer nada más que presentarse. Hoy lo que Dios te está diciendo, mi amado, lo único que tienes que presentarte es: ven a mi casa y todas las bendiciones de mi gloria caerán sobre ti. Ven a mi casa. Tan sencillo como eso, ven a mi casa y recibirás la gloria. Amén. Vimos cómo entonces Dios le dice a Moisés: ve y preséntate, pero el pueblo le dice: no, mejor vamos a mandar líderes, vamos a mandar nuestros mejores espías, vamos a mandar a nuestra mejor gente para que vayan y se presenten. Ahí están los gobiernos presentando sus mejores epidemiólogos para ver qué pueden hacerle frente a la epidemia. No dudo de la ciencia, pero tienen una capacidad muy limitada. Y Dios no tiene capacidades. Dios es extralimitado. Dios es totalmente grandioso, que puede darle la sanidad a quien Él quiere. Ahora, la muerte y la destrucción está preparada por los impíos a través de las plagas, pero Dios Todopoderoso prometió que a su pueblo ninguna plaga lo tocaría. Ninguna plaga. Lee el Salmo 91 y apréndetelo, mi amado, para que dejes de tener miedo. Dice la palabra de Dios entonces que mandaron a sus mejores hombres, sus mejores espías. Y entonces esos espías, al término de los 40 días, regresan y le dan una información malintencionada, maliciosa. Y vuelvo a repetir, esta información que se ha dado acerca del COVID-19 no estará con una intención malintencionada, no estará en medio de ella una exageración. Sí lo hay. ¿Para qué? Para que otros que quieren inventar las vacunas se vuelvan más ricos. Para que otros que tienen el control y el gobierno económico mundial del mundo, puedan tener más poder. Pero hay gente que quiere seguir a lo que le dice el hombre en vez de seguir lo que dice Dios. Necesitamos entender, mis amados, que Dios es Dios bueno, que va a cuidar a los verdaderos hijos, va a cuidar a sus hijos, aquellos que creen, porque dice su palabra en Apocalipsis que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y yo me pregunto si tú allá en las redes sociales eres un hombre crédulo
¿O eres un incrédulo que prefieres estar en casa que en la casa de Yahweh? Necesitamos ir entendiendo cómo el Dios Todopoderoso nos está hablando a nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿acaso la promesa de Dios no bastaba? ¿Acaso la promesa de Dios no era suficiente para que el pueblo de Dios avanzara? ¿Por qué tenían que preguntarle a sus iguales, a los hombres? ¿Por qué le tienes que preguntar a los hombres en vez de preguntarle a Dios lo que tienes que hacer? ¿Por qué esperar a que te digan que hay un semáforo para que tú puedas atender el llamado de Dios? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A los semáforos de los hombres o le vas a hacer caso a los semáforos de Dios? ¿A quién? Y te vuelvo a repetir, esta casa tiene las medidas necesarias para que tú te sientas tranquilo. Pero por si no nos crees a nosotros los hombres, créele a Dios que nada te va a pasar. Y ven a casa, deja de estarte distrayendo tanto en la televisión y ven a casa. Porque dudo que estés escuchando la palabra de Dios, dudo que te estés preparando en Dios y dudo que tengas una comunión con Dios correcta. Porque si la tuvieras, estarías aquí. Fueras de los primeros valientes en pelear las batallas y la guerra dentro de casa para que todo COVID y toda enfermedad y plaga fuera vencida. Mis amados, necesitamos creerle al Dios Todopoderoso y no a los hombres. Veamos cómo el Dios Todopoderoso lo que quiere es que nosotros le creamos a Él. Fíjate que Dios aborrece la incredulidad, pero también aborrece la maledicencia. Y quiero decirte que cuando nosotros hablamos mal del poder sobrenatural del Espíritu Santo o del poder de Dios, es una maledicencia convertida en blasfemia. Cuando nosotros dejamos de creerle en la palabra, es una blasfemia, es una maledicencia. Y el Dios Todopoderoso lo que hizo fue castigar a los espías por haber hablado mal de la tierra que Dios les había prometido, por haber hablado mal del poder sobrenatural que Dios tiene para poder vencer a los gigantes, para poder vencer a los enemigos. Eso es lo que Dios le provocó ira, enojo en contra de los espías, porque en vez de motivarlos a que creciera su fe, lo que hicieron los espías fue motivarlos a que ellos en el espíritu decayeran. Y yo me pregunto, ¿quién te motiva para venir a la casa de Dios? O bien, ¿quién te desmotiva para estar en tu casa? ¿A quién le vamos a creer? Confiemos en el Dios Todopoderoso porque Él es el que va a venir y Él es el que te va a dar lo necesario para que tú sigas adelante. Vemos que estos hombres hablaron mal acerca de la tierra. Hablaron de que la tierra era una tierra que se comía a sus moradores. Hablaron que la tierra había gigantes y que había gente muy alta, que era gente muy robusta, muy fuerte y que eran expertos guerreros, que no se iban a dejar conquistar. Pero vuelvo a repetirte, el que había prometido entregarle la tierra era Yahweh. Él iba a pelear por ellos, les iba a dar la tierra de a gratis, solamente lo que tenían que hacer ellos era caminar. Yo me pregunto si estás caminando de la mano de Dios o estás caminando de la mano de las noticias. ¿Con quién caminas, mi amado? ¿Con quién caminas? ¿Quién te ha fortalecido? ¿O quién ha hecho que tu espíritu decaiga? Hoy espero que esta palabra te haga entender que es mejor estar tomado de la mano de Dios que estar tomado de las noticias o de los medios de comunicación. Vemos cómo el Dios Todopoderoso les está dando una lección al pueblo de Israel. Primeramente, ¿cómo? Había pasado, antes de que ocurriera esto de que Dios les decía que fueran y tomaran Israel, antes de que ocurriera esto de que Israel levantara espías, había sucedido un hecho que les platiqué hace unas semanas, en donde María había levantado crítica en contra de Moisés a causa de su esposa, la Sulamita. Y vemos cómo entonces esa crítica no les sirvió a los espías. No entendieron que no podían hablar mal de algo que Dios había bendecido, no podían hablar mal de algo que Dios ya había declarado en favor de ellos. Y estos espías, con dureza de su corazón, no vieron lo que le provocó a María, lo que le sucedió a María, y entonces ellos decidieron hablar otra vez a causa de cosas malas o ponerse en contra de la palabra de Dios.
Tú y yo no podemos ponernos en contra de las palabras de Dios. Vemos cómo Moisés consultó con Dios y le dijo, Dios le dijo, Dios le dijo, ya les dije que la tierra es buena, mas puesto que se cuestionan lo que les digo, los dejaré que pongan a prueba mi veracidad, aunque a riesgo de que se induzcan a engaño y pierdan así la oportunidad de entrar a la tierra. Ya Dios, fíjate, traspolando estas palabras a nuestro tiempo actual, lo que te está diciendo Dios es que Dios te ha dicho, ya te dije que yo cuidaré de ti. Ya te dije que tu tierra es buena, no tiene por qué entrar ningún virus a tu cuerpo. Ya te dije que tu tierra es buena, pero puesto que cuestionas mis palabras, te dejaré que vayas y pongas a prueba mi veracidad, a que te muevas de un lado a otro y veas que no te vas a contaminar, a que vayas a un lugar y a otro y veas que no te vas a contaminar. Hoy Dios les da la oportunidad a ustedes que no vienen a la casa de Dios, pero que sí trabajan, pero que sí van al supermercado, pero que sí van al mercado, pero que sí salen a las compras, que sí salen al mandado. Hoy te está diciendo el Señor, te está dando la oportunidad de que vayas a donde quiera que te muevas y nada te va a pasar. Pero si eres tan capaz de confiar en que nada te va a suceder en el supermercado, a que nada te va a suceder en tu trabajo, ¿por qué no eres capaz de creerle a Dios que estando en su casa no te va a pasar nada? El Señor te dice, ponme a prueba, mi veracidad va a estar contigo, aunque a riesgo de que te induzcas al engaño, donde han puesto semáforos rojos para las iglesias. Eso es un engaño. Eso es discriminación también. Eso es manipular la información, haciendo creer y pensar que en las iglesias hay contaminación, cuando es donde menos va a haber, y de eso lo vas a comprobar tú. Estás perdiendo tu oportunidad de entrar a la tierra prometida. Estás perdiendo tu oportunidad de que Dios te pueda sellar como hijo del Dios verdadero, con un sello divino en el cual ninguna plaga te toque. Estás perdiendo esa oportunidad por medio de la incredulidad, por medio de la desidia, por medio de haberte acomodado al conformismo de no venir a casa de Dios y pensando que a través de las redes sociales tú puedes ser llenado del Espíritu de Dios. Entendamos, mis amados, el Espíritu de Dios te llena cuando pones al servicio los dones y la gracia que Dios te da, cuando te pones al servicio en la comunión haciendo lo que Dios ha dicho que hagas, no encerrado en una habitación. Mis amados, es tiempo de que volteemos nuestros ojos a Dios. Es tiempo de que prefieras que Dios te hable a que te estén hablando los hombres. Es mejor estar en casa de Dios porque aquí sientes la presencia de Él, porque aquí se siente la comunión, porque aquí se siente verdaderamente que el Espíritu de Dios nos está cobijando, nos está abrazando y está confirmando su palabra de que estamos bajo su cuidado, estamos bajo su mano poderosa. Entendamos, mis amados, cada líder, cada jefe, cada espía decidió hablar conforme lo que veía. Hoy tú estás hablando lo que ves y tú lo estás confirmando con tus hechos. Tú estás hablando lo que estás viendo a través de las noticias. Tú estás confirmando lo que eres sentado en el sillón de tu casa. Tú lo estás confirmando. Verdaderamente has dejado de creerle al Señor. Has dejado de creerle al Señor. Pero hoy yo te exhorto a que le creas al Señor y dejes de creerle al mundo. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana cierren las iglesias? ¿Por qué no hoy gozarte mientras tienes la oportunidad de gozarte cuando hoy están abiertas? ¿Por qué no gozarte en medio de tus hermanos? De crear una unidad, una hermandad fuerte y poderosa para que cuando se cierren las puertas, para cuando haya persecución, tus hermanos puedan ser de aliento y puedan ser de ayuda para tu vida. Yo no sé si estés entendiendo lo que quiero darte a explicar, pero los tiempos se están acabando. Los tiempos se están acabando. Vendrán plagas muy fuertes, que morirá la tercera parte de la población mundial. Si tú no eres capaz de enfrentar con fe un COVID-19 que tiene el 0.02% de mortandad, ¿qué vas a hacer cuando las plagas sean del 40% de mortandad? ¿Qué vas a hacer? Ay de ti.
Ay de ti. Ay de ti, de mí no, porque yo estoy bajo la mano poderosa de Dios. Ay de ti. Ay de ti que no estás creyendo y no estás confiando en el poder sobrenatural de tu Dios para librarte, para sanarte, para protegerte, para cuidarte. Amén. Vemos cómo estos espías habían ido a investigar la tierra y vemos que hay una relación del linaje de los espías a través de su trayectoria como personas valientes, y hacen una numeración del hombre mayor al menor, y vemos que Josué y que Caleb ocupa el tercer lugar de arriba hacia abajo como valentía de los espías, y Josué ocupa el quinto lugar, que en ese momento se llamaba Oseas. Y después Moisés tiene que orar por él y le cambia el nombre y le pone Yehoshua, que en traducción en el español quiere decir Josué. Y vamos a ver cómo se escribe Josué. Fíjense cómo se escribe, Oseas, que en ese momento se escribía así, miren. Esta es la palabra Oseas, ¿ok? Oseas se escribía así. Les quiero poner esto para que puedan entender de dónde viene el nombre. Y esto significa, Oseas, que así se llamaba antes, que quiere decir libertador. Libertador. El Dios hablando a través de pasajes, hablando que Yeshua es tu libertador. Y de aquí vamos a desglosar el nombre poderoso de Yeshua. Esta palabra que viene aquí, esta palabra se llama Yasha. Yasha, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Liberar. Liberar o socorrer. Entonces vemos que en la palabra Oseas, como se llamaba Josué antes de que Moisés orara por él, significaba que Oseas era el libertador. Un libertador que Dios levanta para que su pueblo tenga victorias. Y viene de la palabra Yasha, que quiere decir liberar o socorrer. ¿Qué quiere decir? Dios Todopoderoso siempre ha provisto a alguien que sea tu libertador, o sea, el que venga a socorrerte. Y en este caso vemos que Moisés le cambia el nombre. Vemos que este es el nombre de Josué, de Oseas en ese momento. Y dice que la palabra de Dios, que Dios le mostró a Moisés que tenía que orar por Oseas y cambiarle el nombre. Y entonces él le pone una Yod, una letra Yod a su nombre. Ahora vemos que la palabra de Yahweh, la palabra del Dios Todopoderoso, está implícita en el nombre de Oseas. Vemos que el Dios Todopoderoso interviene. Y entonces ahora el nombre de Oseas queda así: Dios te salve. Dios te salve. Entonces, lo que el Dios Todopoderoso está diciendo a través de esta prédica es que el único que te va a salvar de todo COVID, el único que te va a salvar de todo problema, el único que te va a salvar de todo gigante es Dios Todopoderoso, cuando hay un ministro de Dios que está orando por ti. Un ministro de Dios, un profeta del Dios Todopoderoso, Moisés, tuvo que orar para cambiarle el nombre. Un hijo del Dios Altísimo tiene que orar por una congregación para que nunca le falte la fe, para que nunca le falte el entendimiento de que tenemos un Dios Todopoderoso. Vemos que con esta oración que hace Moisés a través de Oseas, Oseas no faltó a su palabra. Oseas no se dejó llevar por lo que veían sus ojos, no se dejó llevar por lo que estaba viendo de gigantes, no se dejó llevar por las situaciones que había en ese territorio. ¿Por qué? Porque Dios estaba interviniendo en su vida. Él estaba siendo sellado por el Dios Todopoderoso. Y hoy yo quiero decirte que Yeshua te ha sellado. Yeshua es tu Salvador. Fíjate bien cómo se escribe Yeshua. Yeshua se escribe así: Yeshua, que viene de la raíz igual que la de Oseas, que significa Él
salvará. Él salvará. Entonces, mi amado, ¿en quién has creído? ¿En las noticias? ¿Has creído en tu propia seguridad? ¿O estás creyendo verdaderamente en el único que te puede salvar, Yeshua? Busquemos el rostro de Yeshua, porque Él es el único que te va a salvar. Tal vez te estés cuidando de COVID-19 y mueras de otra cosa, de una caída o no sé de qué, que la cancelamos en el nombre de Yeshua, porque declaramos vida sobre tu espíritu. Pero necesitamos entender, la vida no la tenemos comprada, y en el único que podemos confiar, que es el único que puede guardar nuestra vida, es Yeshua. Amén. Así que sigamos confiando en Él. Entonces Moisés ora por Oseas para convertirlo ahora en Yehoshua. Y él ora, ¿por qué? Porque este Oseas había vivido 40 años pegado, 20 años pegado a Moisés, y había aprendido toda la palabra de Dios a través de Moisés. ¿Qué pasaría si Oseas, Josué, él perdiera la fe? ¿De quién hablarían? Hablarían de su maestro, hablarían mal de Moisés, que había aprendido el mismo espíritu de Moisés, que tenía el mismo espíritu de Moisés. ¿Y qué iba a pasar? Que si hablaban mal de Moisés, también iban a descalificar la palabra del Dios Todopoderoso y iban a hablar mal de su Dios. Por eso Moisés tiene que intervenir para orar por Oseas, de tal manera que él no desfallezca, de tal manera que él no sea influenciado por lo que veían los espías, y que todo lo que estaban hablando en el caminar los espías, de todo lo que estaban viendo, no contaminaran su esencia, no contaminaran su espíritu. Dice que la palabra de Dios, que este Oseas tenía un espíritu humilde igual que el de Moisés. Por lo tanto, Moisés pensaba que Oseas no iba a ser capaz de refrenar los comentarios de sus compañeros, los espías, y que por su espíritu humilde, de que no quería contender con nadie, iba a aceptar las cosas que los espías decían. Pero vemos que cuando llegan y les dan el plan, Yehoshua, él insiste que suban y conquisten la tierra. Pero también vemos cómo los 10 espías comienzan a hablar mal en él y le echan bronca, como quien dice a Yehoshua, y no le permiten hablar y continuar diciendo cosas. Entonces tiene que intervenir Caleb. Y Caleb interviene pidiendo que el pueblo se calle y pidiéndole al pueblo que Moisés pudiera expresar lo que Dios le había hablado a Moisés. Hace que callen todos los espías, Caleb, hace que calle el pueblo porque se habían alborotado. Y entonces Moisés le da la palabra a Moisés, y Moisés habla lo que Dios le había mostrado, que era una tierra buena y que Dios les estaba dando esa tierra. Así que, mis amados, vemos entonces cómo estos espías estuvieron hablando muy mal de la tierra. Ellos dijeron que habían hombres gigantes, que habían hombres de alta estatura, que ellos eran hombres que eran demasiado fuertes y demasiado experimentados con la guerra, y que ellos como pueblo de israelita no tenían nada que hacer delante de ellos, y que iban a ser presa fácil de ellos, porque los gigantes los veían como saltamontes. Los mismos espías dando una percepción, un comentario interior de cómo veían o cómo se veían, mas los gigantes nunca dijeron eso. Nunca dijeron eso. Fíjate lo que pasó en esa tierra. Dice a ver, deja voy acá, mira. Dice la palabra que Caleb se levantó para defender a Moisés, pero Moisés no pudo hacer nada. El pueblo estaba tan irritado que decidieron tomar piedras para apedrearlos. Los quisieron matar. Tuvo que intervenir de una manera sobrenatural el Dios Todopoderoso, poniendo su nube de gloria, haciendo callar al pueblo y protegiendo a Moisés y a Aarón, que se habían humillado en tierra, pidiéndole perdón a Dios por la rebelión de los espías. Hoy nosotros como ministros de culto tenemos que ponernos de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por la falta de fe de muchos de ustedes. ¿Qué pasaría si nosotros como ministros de Dios no pidiéramos perdón a Dios por tu falta de fe? Tal vez hoy dejarías de existir.
pero Dios es misericordioso y pone gente a orar por ti, aunque tú estés alejado de la casa. Siempre estás en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y por eso siempre oramos por ti, aunque estés fuera de casa, pidiéndole que Dios enderece tu camino para que tú puedas otra vez creerle a Él, confiar en Él y te afirmes en Él. Son los tiempos de afirmarnos en el Señor, no de alejarnos. Esta pandemia lo que tiene por propósito es apagar el espíritu de muchos para que muchos se alejen y vuelvan al mundo. Pero solamente los valientes, los fuertes, regresarán a la casa del Señor. Y con ellos Dios hará grandes proezas. Así que, mi amado, levántate como Josué, levántate como Caleb, porque Dios va a hacer grandes proezas, porque Dios te dará la tierra que ha prometido a tu descendencia. Levántate, levántate y deja de estarle creyendo al mundo. Dice entonces en el número 13:28, dice que los espías dijeron: solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes, hasta hemos visto ahí descendientes de Anac. No había necesidad que estos hombres espías hablaran mal de la tierra. No era necesario que expresaran lo que sentían en su corazón. Lo único que se les pedía era que dijeran que la tierra era buena y que lo que decía Dios era bueno. Ellos empezaron a hablar lo que no deberían de haber hablado. Empezaron a decir lo que no tenían que decir. Lo que único que hicieron era hacer que el pueblo de Dios tuviera miedo y no subieran. No subieran. ¿Qué está haciendo esta pandemia? Que el pueblo de Dios tenga miedo y no suba a la casa de Dios a orar. Eso es lo que está provocando esta pandemia. Hacer que el pueblo de Dios se llene de miedo y no suban a orar. Y como hizo el pueblo de Israel, se levantó con piedras para linchar a Moisés. Yo no sé si tú me quieras linchar, pero lo que te digo es que la gloria de Dios va a bajar sobre mí y nadie me va a tocar. Así tú puedas maldecirme y puedas decirme imprudente y puedas decir que yo estoy loco en hacer cultos, te puedo decir que no estoy loco, sino que estoy creyéndole a un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que me cuida. Yo no sé qué tipo de Dios tengas tú, pero yo tengo un Dios todopoderoso y le he creído a Él y Él me cuida. Amén. Entonces vemos cómo entonces estos espías estaban argumentando cosas indebidas, cosas que no se les había pedido. Ellos estaban argumentando la sobrenaturalidad o la fuerza sobrenatural que tenían esos gigantes, pero también estaban metiendo pueblos que ni siquiera estaban contemplados dentro de la tierra prometida. Ellos estaban hablando de un pueblo de amalecitas que no era la tierra prometida, y también los estaban poniendo a ellos como un pueblo de guerreros, un pueblo que se iba a oponer a que el pueblo de Israel conquistara las tierras de Canaán. Ellos estaban hablando de otras tribus de gigantes, refaiditas, susomis, emitas y demás gigantes, cuando no se les preguntó eso, cuando el Dios Todopoderoso no les decía. Ahora, ¿verdaderamente existieron los gigantes para aquellos que no creen? Verdaderamente los gigantes existían. Dice la palabra de Dios que estos espías vieron gigantes y también vieron gente muy alta. Goliat era una gente muy alta. Goliat medía 3 metros. O un gigante bajo, como quieran, un gigante enano, como quieran llamarlo. Porque verdaderamente los gigantes, dice la palabra de Dios en Amos. Fíjense lo que dice en Amos. Amos 2:9 dice: yo había destruido al amorreo delante de ellos, que era alto como a la altura de los cedros, y fuerte como las encinas. Yo había destruido su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Y yo os hice subir a vosotros del país de Egipto y os llevé por el desierto 40 años para que poseyeses la tierra del amorreo. ¿Cuántos años quieres vivir dentro de tu hogar en arraigo domiciliario? ¿Cuántos años? Porque dicen los científicos que se van a tardar 2 años en sacar la vacuna del COVID. ¿Cuántos años te quieres echar arraigado? Mire, el pueblo de Dios, por no creerle a Dios, se pasó 40 años en el desierto, pudiendo disfrutar de las bendiciones de Dios en ese mismo momento. Hoy tú pudieras estar disfrutando las bendiciones de Dios, conviviendo con tus hermanos y dejando crecer tu espíritu en el Espíritu de Dios, pero hoy estás en un arraigo.
¿Es bonito el arraigo domiciliario? Dios nos ha llamado a libertad, a libertad, a libertad. Ve cómo el Señor, esos gigantes que vieron ellos, dijo el Señor, profecías adelante, que Él los había destruido. Él los había destruido. No iba a pelear Israel contra los gigantes, Dios los estaba destruyendo. ¿Sabes qué estaba pasando para que entiendas, para que comprendamos o para explicarme mejor? Dice que cuando los espías iban caminando por el territorio de la tierra de Canaán, por Eres Israel, dice que en todo lugar que iba había sepelios, había muertes. Por eso dicen estos espías que no entienden, no comprenden la palabra de Dios y tienen que hablar de lo que entiende su corazón, su malvado corazón. Tienen que hablar de lo que ven malvado, perverso, que no creen al Altísimo, que no creen la verdad del Altísimo. Ellos estaban viendo que moría la gente y entonces veían los sepulcros, veían los funerales y veían que la gente estaba siendo enterrada. Por eso ellos dicen: aún la misma tierra se come a sus propios moradores. Lo que ellos no estaban entendiendo es que el Dios Todopoderoso estaba matando gigantes. Estaba matando los gigantes. ¿Para qué? Para que también los espías pasaran desapercibidos en esa tierra y no tuvieran oposición. Pero también lo que Dios les estaba permitiendo era que vieran cómo estaban muriendo los gigantes, cómo Dios mismo los estaba matando. Pero este pueblo incrédulo, este pueblo que no tenía la capacidad de creer en la palabra de Dios, creía en sus pensamientos y pensaba que la tierra era la que se comía a sus habitantes. Y no entendieron que el que mataba a los gigantes era el Dios Todopoderoso. ¿Entiende, mi amado? Dios va a matar tu gigante COVID-19. Sal y convive. Ve la gloria de Dios, mas no veas la gloria de un COVID. Ve la gloria de Dios. Créele a Dios. Levántate para creerle a Dios Todopoderoso. Dice que, por si no sabes cuánto mide un cedro mide de 25 a 50 metros. Imagínate la estatura de los gigantes. Por eso los veían como saltamontes. Por eso decían los espías que se veían como saltamontes. Pero Dios los estaba matando. Dios estaba acabando con ellos. Así como mató a la gran mayoría en el diluvio, los pocos que quedaban, a través del ADN maldito que se transmitió, los pocos que quedaban, Dios los estaba matando. Dios los estaba matando. Él dice en su palabra en Amos: yo había destruido al amorreo delante de ellos, delante de Dios, delante de los espías. Dios estaba matando a los amorreos, a los gigantes. Y este pueblo incrédulo no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Estaba pensando que una tierra tenía el poder y la autoridad de matar sus gigantes. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú creas que un COVID-19 va a matar a un hijo del Dios Altísimo cuando está verdaderamente sellado por el Dios Todopoderoso? Entiende, Dios va a matar tus gigantes, pero créele a Él y Él matará tus gigantes. Sigue diciendo Deuteronomio 2:10: antiguamente habitaban ahí los semitas, que eran hombres altos, grandes, gigantes, pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas, como los de Anac, como los que te acabo de leer. Tanto a ellos como a los anaquitas se los tenía por rafaitas, otra raza de gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. También este era considerado país de rafaitas. Los rafaitas habitaron aquí antiguamente y los amonitas los llamaban sansumitas. Pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas. Adonai los exterminó ante los amonitas. Dios levantando pueblos para que fueran a matar a los gigantes y Israel no tuviera nada que hacer. Cuando Israel caminara hacia la tierra, ya esos gigantes estarían derrotados y muertos. Dios levantó pueblos para que mataran los gigantes. Dios va a levantar pueblos para matar el COVID-19. ¿Qué te preocupa? Pero de una vez te digo, no te dejes vacunar. No te dejes vacunar. Porque esas vacunas tendrán un ADN descompuesto que alterará tu ADN espiritual. Ten cuidado. Tengamos cuidado, mis amados. Dios nos va a proteger y nos va a cuidar. Solamente come bien. Deja de comer puerco.
come verduras, come más verduras que carne. La verdura va a regenerar tu ADN, la verdura va a regenerar tus células. La verdura regenera células madres, la verdura regenera todo. Come verduras. Zanahorias, al rato un día de estos les voy a predicar acerca de lo que Dios me dijo acerca de las zanahorias. Coma zanahorias, coma zanahorias, amén. Dice en Deuteronomio 3:11, Og, rey de Basán, era el último superviviente de los Rafaitas. Su lecho es el lecho de hierro que se llama en Raba de los amonitas, de 9 codos de largo por 4 de ancho en codos corrientes. Deuteronomio 3:12 dice: de este país tomamos posesión entonces desde Aroer a orillas del torrente Armón, la mitad de las montañas de Galad, con sus ciudades se las di a los rubenitas y a los gaditas. ¿Sabes cuánto medía el rey Og? El rey Og medía 5.48 metros. 5.48 metros. ¿Quién lo mató? Moisés. ¿No serás capaz tú de matar cualquier gigante si está Dios contigo? Sí. Si está Dios contigo, sí vas a ser capaz de matar cualquier virus, cualquier gigante, cualquier problema, cualquier situación que se levante en tu contra. Pero a lo mejor tú no entiendes la magnitud de lo que te estoy diciendo, que medía Og 5.48 metros. Para que me entiendas, cuando te estoy hablando de lo que medía Og, te estoy hablando que medía de anchura más de 2 metros. Más de 2 metros. Pero por si todavía no alcanzas a entender de la magnitud de lo que era Og, te voy a decir que Og pesaba 900 kilos de peso. 900 kilos de peso, mi amado. 900 kilos. ¿Y lo mató quién? Moisés. Moisés. Y no tuvo miedo cuando lo mató. No tuvo miedo cuando lo mató, porque el Dios Todopoderoso estaba con él. Y Moisés lo mató con una espada. Con una espada. Y eso era para que el pueblo de Israel viera la capacidad de liderazgo que tenía Moisés por medio del Dios Todopoderoso. Y Dios ha puesto capacidad y liderazgo en esta casa para matar cualquier gigante. Así que usted no tenga miedo. Levántese a pelear las batallas. Levántese a creerle al Dios Todopoderoso y extermine los gigantes que hoy tiene en su cabeza, que le impiden crecer en el Espíritu. Mis amados, con esto quiero decirte que nunca te levantes en contra de la palabra de Dios. Y tú dirás: yo nunca me he expresado mal de la palabra de Dios. Tú dirás eso, pero la realidad es otra cosa. Cuando tú no le crees a la palabra de Dios, quiere decir que tú te estás levantando contra Dios mismo, y eso se convierte en una blasfemia. Eso se convierte en una incredulidad. Dios te está diciendo ahora: no elucubres, no tengas pensamientos de impiedad, de iniquidad, de transgresión, creyendo o pensando que tu Dios no es suficiente para vencer cualquier circunstancia que venga en tu contra. Elucubrar quiere decir, fíjate lo que saqué del diccionario: reflexionar acerca de algo con atención y cuidado para estudiarlo o comprenderlo bien según tu punto de vista, tu inteligencia, o para llegar a alguna conclusión o solución según tu maldad interna. Porque de lo que vas a hablar es de lo que estás sintiendo en el espíritu. Por eso dice algunos ejemplos: elucubró un titular sensacionalista. Los periódicos elucubran, las noticias elucubran, hacen noticias sensacionalistas para que la gente crea y se llene de temores. Asimismo, no dejes que tus pensamientos malvados y perversos elucubren sensacionalistamente, pensando que el COVID es más poderoso que tu Dios Todopoderoso. Otro, lo que dice aquí, lucubrar: especular o imaginar cosas sin tener mucho fundamento racional. Dios te ha llamado a que tengas justicia
y Dios te ha llamado a que tengas inteligencia. Y eso se basa en base al Espíritu de Dios. Con la inteligencia del Espíritu de Dios, que es uno de sus 7 espíritus en la menorá, y uno de los 7 espíritus de Dios, esa inteligencia de Dios, inteligencia divina, te va a dar la capacidad de vencer cualquier cosa a través del pensamiento divino en Dios, para vencer que por la sangre de Yeshua somos salvos. Inteligencia, pero también la justicia. Dice la palabra de Dios que Yeshua nos ha hecho justos delante del Padre, y por medio de su sangre nosotros hemos sido limpiados, lavados y restaurados. Así que su sangre nos restaura, su sangre nos redime, su sangre nos limpia, su sangre quita toda contaminación, y el virus COVID es una contaminación. Entendamos, mis amados, Dios lo que quiere es que te levantes para que gobiernes. Así que levántate ahora, mi amado, y vamos a orar. Levántate, mi amado. Cierra tus ojos y comienza a ver el gigante que tú mismo pusiste en tu corazón. Comienza a ver ese gigante. Me imagino que lo has hecho grande, me imagino que lo has hecho tenebroso, me imagino que lo has hecho oscuro, que está bajo tinieblas, que te llena de temor. Me imagino tantas cosas. Pero en el poder y la autoridad que Yeshua me ha dado, en el poder de su Espíritu Santo, hoy yo declaro que todo tormento en tu mente desaparece, todo miedo desaparece, y la luz de Yeshua alumbra sobre tu vida, y todo temor se larga en el nombre de Yeshua. Hoy declaro que las tormentas de Dios, los torbellinos de Dios, se llevan a todo espíritu de COVID al fondo del abismo. Se llevan todo espíritu de tormento, se llevan todo gigante en tu vida. Hoy declaramos que las ondas del Dios Todopoderoso, las ondas de David, las piedras de David, caen sobre las cabezas de los gigantes. Ellos caen bajo nuestros pies. Toda soberbia y altivez, toda arrogancia de lo que el temor puso en tu vida, cae en el nombre de Yeshua. Hoy declaramos que vamos corriendo hacia esos gigantes, vamos de frente hacia esos gigantes, tomamos la espada de los gigantes y les cortamos las cabezas en el nombre de Yeshua. Así como Moisés hizo contra su gigante, que le cortó el talón de Aquiles y ese gigante cayó y le cortó la cabeza, así declaramos, cortamos el talón de Aquiles de todo gigante, cortamos todo sustento, toda firmeza de gigantes que pudiera estar en mi mente o en la mente de los hijos de Dios. La cortamos en el nombre de Yeshua Mashiach. Declaramos en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, cortamos sus cabezas y no prevalecen delante de nosotros. Hoy declaramos que toda tiniebla desaparece de nuestros pensamientos. Declaramos que toda oscuridad se larga en el nombre de Yeshua. Y hoy ponemos la fe en Yeshua Mashiach. Hoy declaramos que la palabra del Dios Todopoderoso es fuerte y poderosa en nosotros. Hoy declaramos que no entrará ninguna plaga, ninguna peste, ninguna pestilencia a mi morada, y ninguno de mis hijos que están bajo la cobertura de Yahweh Nisi saldrá enfermo. Ninguno. Y si llegaran a ser tocados en su ADN, si llegaran a ser tocados, no morirán, porque ciertamente vivirán para extender y glorificar al Dios Todopoderoso, para dar testimonio de la gloria de Dios Altísimo, de que vean que el Dios Todopoderoso vence todo gigante en el nombre de Yeshua. Todo gigante estás bajo nuestros pies, todo gigante caes y no te vuelves a levantar. Y hoy declaramos que esta casa es casa de valientes, esta casa es hijos del reino, y declaramos que los valientes arrebatan el reino de los cielos. En esta casa no hay cobardes, en esta casa no hay incrédulos, en esta casa no hay medrosos, en esta casa no hay pusilánimes, en esta casa hay hijos valientes que destruyen sus gigantes en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gócese que el Dios Todopoderoso está con usted. El Dios Todopoderoso está con usted. Bienvenidos a casa, mis amados, hombres valientes. Dios siga fortaleciendo su espíritu y no le fallen al Señor, porque el Señor no les va a fallar a ustedes. El Dios Todopoderoso los ha guardado con su mano poderosa, y hasta hoy el Señor les ha ayudado. Y su brazo no se va a cortar. Su brazo se va a extender aún más, para que donde quiera que tú camines, el brazo de Dios vaya sobre ti y nada te toque. Así que, mis amados, gracias por ser valientes, y gracias por manifestar que el Dios Todopoderoso está en ustedes y que quieren ser imagen y semejanza de Él. Bienvenidos al reino.
bienvenidos al reino, valientes de Dios. Y tú, mi amado, Dios es bueno para perdonar tu falta de fe. Ven e intégrate a los valientes. Dios te bendice. Dios les ama y nosotros también. Estamos despedidos. Dios les bendice.